cual es importante que los estudiantes universitarios y los ciudadanos en general desarrollen un conjunto de competencias que son importantes para la vida actual y para el mundo del trabajo. ¿Es cierto? Ya el Ministerio de Educación, la educación secundaria considera 4 competencias que deben recibir los estudiantes que tienen la educación secundaria. Una es el pensamiento creativo, la otra es la toma de decisiones, la tercera es la resolución de problemas y la cuarta es el pensamiento crítico. En otras palabras, el mundo contemporáneo exige ciudadanos mucho más profundos, ¿cierto? Que no sean siempre los robots, que no sean seres humanos mecánicos, sino que sean seres humanos pensantes, que sean seres humanos que evalúen su pensamiento, que sepan separar en su pensamiento las ideas que son supersticiosas, las ideas que son míticas, las ideas que son distorsionadas, y comenzar a centrarse en ideas que sean lógicas, con sentido común y que sirvan para la vida, ¿cierto? Quizás esta es la idea central en torno al pensamiento crítico, ¿cierto? Pero para desarrollar la idea del pensamiento crítico, primero veamos una especie de encuestas. Podemos empezar esta demostración del tema del pensamiento crítico con la siguiente pregunta: ¿queremos combatir las creencias irracionales de nuestros alumnos? ¿Y por qué tendríamos que combatirlas? ¿Es cierto? Ustedes están estudiando en una universidad en la cual nos están introduciendo gradualmente al mundo del pensamiento científico. Y el pensamiento científico es lógico. El pensamiento científico se tiene que probar. Y el pensamiento científico está en contra de las ideas irracionales y las ideas que no corresponden a la comprobación de los conocimientos. Entonces miren ustedes este cuadro, ¿cierto? Un 41% de jóvenes cree que puede haber algo de verdadero en los horóscopos y la astrología. Imagínense ustedes que hay todavía personas, y de repente universitarios, ¿no es cierto?, que deberían ser lo menos, que abren un periódico y de frente se van para rojo. ¿Es cierto? Leen las ideas que están en ese horóscopo, ¿es cierto?, y se sugestionan y autosugestionan, ¿no es cierto?, con las ideas que están leyendo, y hasta conducen su vida, por lo menos en ese día, sobre lo que han leído en el horóscopo. No confían en su misterio, no confían en su sentido común, no confían en su sano juicio, sino confían en las ideas que están vertidas en el horóscopo. Un 33% de jóvenes cree que puede haber algo de verdadero en la predicción del futuro. Hay jóvenes, pues, que hay personas que están desesperadas por el peligroso futuro y se van a una cartomántica, ¿no es cierto?, o una quiromática para que le lea la mano o para que se jueguen las cartas, ¿no es cierto?, porque están desesperados para tratar de averiguar cuáles son los acontecimientos que están por venir. Después, hay un 29% de jóvenes que creen que puede haber algo de verdadero en la curación por el magnetismo personal, ¿no es cierto?, la famosa impostación de mano. Tienes un dolor de cabeza, pongo mi mano y te quito el dolor de cabeza. Adiós psicología, adiós terapias, ¿no es cierto?, técnicas que los psicólogos continuamente están esforzándose por producir, inventar y elaborar al tacho, ¿no es cierto?, con esas famosas curaciones por imposición de mano, ¿cierto? Un 19% de jóvenes que creen que hay algo de verdad en las personas que dicen contactarse con el más allá. Hay gente que dice que tiene relaciones con las almas, con relaciones con los muertos, ¿no es cierto?, y la gente se cuestiona con esas ideas. Entonces, por eso digo, debemos combatir las creencias irracionales de nuestros alumnos, sobre todo si son alumnos que están estudiando una carrera, y esa carrera tiene algo que ver, ¿no es cierto?, con el manejo de las personas, porque para manejar a las personas, para ayudar a las personas, tenemos que basarnos en ideas que han sido probadas. Porque si nos vamos a relacionar con las personas, manejando ideas que son supersticiosas, ¿ustedes creen que las vamos a ayudar? No las vamos a ayudar, las vamos a meter en el mundo oscuro de las creencias
pensamiento. ¿Es cierto? ¿Qué es pensar? Bueno, yo les he propuesto ahí una sencilla frase de qué cosa es el pensamiento, ¿no? Pero en realidad, hablar sobre el pensamiento en general es una cosa complicada. Hay muchas teorías, hay muchas posiciones, pero yo quiero que esta reunión salgan ustedes entendiendo algo básico sobre lo que es el pensamiento. Por ejemplo, ¿qué es el pensamiento? Una población cognitiva de producir ideas. En la medida en que ustedes están realizando algo en la mente que se llama operaciones mentales y ustedes están produciendo ideas, en esa medida ustedes están pensando. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un problema y dan con la solución a un problema, ¿no es cierto? Y esa solución de ese problema se expresa en una idea, se podría decir que están pensando. Claro, aquí no estamos hablando si esa idea es buena o mala, si es adecuada o inadecuada, si es racional o es irracional. Simplemente es una idea. ¿Correcto? Simplemente es una idea. Tenemos un problema, proponemos una idea. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita tenemos el problema de la bulla y también queremos hacer clase. ¿Cómo solucionamos ese problema? Por ejemplo, alguien puede agarrar y decir, bueno, vamos y nos quejamos al rector, ¿no? Porque no es posible que esté haciendo bulla mientras nosotros estamos escuchando clase. Esto es una idea. ¿Es cierto? Ir a quejarse con el rector. Otro puede agarrar y decir, mejor buscamos a los organizadores del concurso y hacemos que tomen conciencia de que vayan a hacer muy otra parte. Eso es otra idea. Y así, las personas tienen una serie de ideas. Producimos ideas con suma facilidad. Porque esas ideas son maneras de responder a los problemas. Eso es el pensamiento. De manera sencilla, por supuesto. Luego, lo que nos interesa entonces es concluir que todo el mundo piensa, pero mucho de nuestro pensar por sí solo es arbitrario, distorsionado, parcializado, desinformado o prejuiciado. Ahora, ¿por qué ocurre esto? Porque las ideas, no hay nada más personal que las ideas. ¿Es cierto? Porque a alguien se le ocurrió que vaya a quejarse del rector, es una idea personal. ¿Es cierto? Es una idea personal. ¿No? Si a alguien se le puede ocurrir, por ejemplo, la idea de que si un niño llora demasiado, da la solución diciendo que lo ha mojeado. Es una idea. ¿Es cierto? Hay gente que va con la idea de irse a los casinos con su patita de conejo. Y cada vez que van a darle la vuelta a la máquina del juego, agarrando la patita de conejo, ¿no es cierto?, creen tener la seguridad de que va a ganar gracias a su patita de conejo. Hay muchas ideas que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, que son, por ejemplo, entre racionales e irracionales. Por ejemplo, hay gente que ha desarrollado la idea de que es preferible dormir de costado, porque si duerme boca arriba y encima, con la mano en el corazón o en el estómago, van a tener pesadillas. Y entonces se preocupa, ¿no es cierto?, de que cuando va a dormir en las noches, se acuesta de costado. No sé si ustedes harán algo parecido, ¿no es cierto? Y hay gente que, por ejemplo, cuando se levanta de la cama, se asegura de levantarse con el pie derecho. Porque si lo hace con el pie izquierdo, ya va con la idea prejuiciada de que le va a ir mal en el día. ¿No es cierto? Y hay gente, por ejemplo, que va caminando, no sé si a ustedes les ha pasado, que ven a un jorobadito e inmediatamente le soban la joroba al otro. ¿Por qué me está sobando la joroba? Es que eso es signo de suerte. ¿No es cierto? Y hay gente que tiene un muro en la casa. Entonces han visto que no sé si todavía habrá en las casas la tendencia de comprarse un Buda o un elefante blanco. Por ejemplo, mi hermana tiene la costumbre de decirme, a mí me gusta adornar mi casa de elefantes, ¿no es cierto? Pero yo me gusta adornar mi casa de elefantes porque me da suerte, sino porque a mí me gusta el elefante porque me gusta la fuerza, ¿verdad? Pero mi hermana me vino un día con que debería colocar a los elefantes de monito, o sea, de lejitas, y no por acá mirando los distantes. ¿Por qué le digo? ¿Por qué lo tengo que hacer así? Porque si no, te van a robar tu suerte. Miren las ideas de la gente. Interesante, ¿no? Y hay gente que tiene Budas en su casa, ¿no es cierto? Y le dicen, súmale la barbita al Buda para que te dé suerte. Díganme ustedes si esas ideas no serán un contrasentido, ¿no? En otras palabras, si nosotros analizáramos nuestras ideas, muchas de ellas tendrían esa característica. Ahora, claro,
Y en cierta medida nuestras ideas son arbitrarias. ¿Saben por qué? Porque son nuestras. No hay nada más personal que nuestras ideas. ¿No es cierto? Pero es bueno averiguar qué tan preciosas y qué tan arbitrarias pueden ser nuestras ideas. Y para eso tenemos que educarnos en el pensamiento crítico. Entonces sí, ¿ya? Sí, ¿no? Es fácil cambiar lo que la gente conoce. Simplemente le damos otro conocimiento. Pero es mucho más difícil cambiar cómo la gente piensa. Nosotros que vamos a ser psicólogos, ¿correcto? Nos vamos a encontrar con que mucha gente está gobernada por ideas irracionales, ¿no es cierto? Y los clínicos, los educativos, que van a trabajar con esas personas que tienen ideas irracionales, van a aplicar con esas pacientes, ¿qué cosa? Por ejemplo, la terapia racional emotiva, que es una terapia que consiste en qué, los que están llevando personalidad lo van a ir aprendiendo poco a poco, que consiste en qué, en ayudar a cambiar las ideas irracionales de esta gente, que son ideas que no le dejan vivir más. ¿Correcto? No le dejan vivir más. Por ejemplo, hay gente que tiene la idea, ¿no es cierto?, de que se ve feo y que se ve inadecuado respecto a las personas. Entonces, estas personas hay que cambiarles las ideas. ¿Correcto? Entonces, en ese sentido, les digo, es mucho más difícil cambiar cómo la gente piensa que lo que la gente conoce. ¿Correcto? Entonces, con esta idea, seguimos con lo siguiente. Les voy a presentar 3 ideas de lo que es el pensamiento crítico, ¿no? De 3 autores un tanto diferentes, pero que de una u otra manera coinciden en lo que es la idea del pensamiento crítico. Por ejemplo, este señor Frick considera que el pensamiento crítico es la actividad mental disciplinada de evaluar los argumentos o conclusiones haciendo juicios que puedan guiar el desarrollo de las creencias y la toma de la acción. Entonces aquí, como ustedes notan, el aspecto medular de esa definición es que el pensamiento crítico está asociado a la evaluación de los argumentos. Ustedes saben que las ideas no son solamente oraciones o frases tales como las he mencionado yo, sino que las ideas a veces se presentan en grupos de ideas, se presentan en teorías, ¿no es cierto?, se presentan en sistemas de conocimientos, ¿no es cierto?, y a veces los sistemas de conocimientos, las teorías, por ejemplo, se exponen en textos, en libros, y se expresan como, por ejemplo, para nuestro caso, la teoría de la personalidad, la teoría de personalidad psicoanalítica, la teoría de personalidad humanista, por ejemplo. Es un grueso conjunto de ideas, ¿no es cierto? Nosotros, para averiguar si esas ideas, ese sistema de teorías, ¿no es cierto?, se ajusta a la realidad, se ajusta a la verdad, ¿qué es lo que hacemos? Buscamos evaluar esas ideas. Entonces ustedes se dan cuenta, ¿qué hay que hacer para este autor del pensamiento crítico? Evaluar los argumentos, ¿no es cierto? Evaluar los argumentos o conclusiones haciendo juicios. Nosotros emitimos juicios sobre estas ideas. Por ejemplo, podemos decir que las ideas de este autor, algunas son pertinentes. Podemos decir de este mismo autor que otras ideas no son pertinentes. Y con arreglo a qué nosotros hacemos eso? Con arreglo a que tenemos que seguir una serie de condiciones y una serie de requisitos para aprender a evaluar los sistemas teóricos, los sistemas de ideas, ¿no es cierto?, que se propugnan o se propagan entre algunas personas por sentido común y entre aquellos que son preparados y conducen y elaboran determinadas ideas. Entonces, fíjense ustedes lo importante de esta idea del pensamiento crítico, la evaluación de los argumentos o proposiciones. Para estos dos autores, para Richard Powell y Nina Eder, por ejemplo, el pensamiento crítico es un pensamiento autodirigido, autodisciplinado, automonitoreado y autocorrectivo. Un poco que esta idea del pensamiento crítico está asociada a lo que se llama, o que se conoce hoy en día como metapensamiento. Es decir, pensar sobre pensar. Pensar cómo estoy pensando. Pensar qué es lo que me lleva a pensar de esa forma. Pensar en cómo me estoy conduciendo de la manera de pensar. Controlar mi manera de pensar. Monitorear mi manera de pensar. Es lo que se conoce como metapensamiento. ¿No es cierto? Porque ustedes lo están notando ahí, es un pensamiento autodirigido. O sea, que un poco que el sujeto toma conciencia de cómo está pensando. Y cuál es el recurso de sus ideas. Autodisciplinado. Un poco que la idea es cuál es, que el sujeto toma conciencia
de que tiene que ser un poco riguroso, preciso, claro en las ideas que está sosteniendo. Averigua de dónde provienen sus ideas. Automonitoreado. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que el sujeto está tomando conciencia de las ideas que está produciendo. Y está viendo si esas ideas están conduciéndose como arreglo a la lógica, a los juicios, o por el contrario, tienen algunos contenidos irracionales. ¿No es cierto? Y finalmente, autocorrectivo. ¿Qué cosa quiere decir? Que es susceptible de que las ideas se cambien por otras y puedan ser mejoradas. Entonces, en el fondo, este señor está planteando lo que es pensamiento crítico como metapensamiento. ¿No es cierto? Que es lo que se conoce en alguna parte de la psicología. Y después tenemos a este señor Kurgan, ¿no es cierto? Que en sentido amplio, pensar críticamente está relacionado con la razón, ¿no es cierto? Ser racional, ser razonable, con la honestidad intelectual, ¿no? Porque la honestidad aplicada al mundo de la ciencia, al mundo de las ideas, tiene que ver con la honestidad intelectual. Por ejemplo, saber tomar una decisión y decir, por ejemplo, que las ideas que yo estoy diciendo, que estoy manifestando, no necesariamente son mis ideas, sino que son ideas que estoy tomando de otros autores. Pero que yo le estoy agregando aporte personal a esas ideas, ¿no es cierto? En otras palabras, estoy siendo honesto con mis fuentes teóricas, con mis fuentes ideológicas, con mis fuentes filosóficas, ¿no es cierto? Y está relacionado con la mente amplia. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que yo estoy tomando otras perspectivas. No solamente me estoy centrando en mi propia perspectiva. Por ejemplo, yo como psicólogo, yo tendría que tener una idea de la conducta humana, no solamente desde el punto de vista psicológico, sino que me interesaría a mí, por ejemplo, encontrar opiniones sobre cómo piensan los antropólogos acerca de la conducta, cómo piensan los sociólogos acerca de la conducta, cómo piensan los biólogos acerca de la conducta, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. De tal suerte de que yo no solamente me voy a enfrascar en las ideas psicológicas sobre la conducta, y voy a posibilitar que mi mente se amplíe. ¿Por qué? Porque yo voy a permitir, y me voy a permitir recibir otras ideas, leer sobre otras ideas, tener contacto con otras fuentes, con otras perspectivas. De tal manera de que de esa manera yo me prevengo de no sectarizar, hacer una especie de sectarización, ¿no es cierto?, con respecto a mis ideas, ¿no? Y está en oposición a qué? El pensamiento crítico, a lo emocional, ¿no es cierto? Al pensamiento emocional, porque el pensamiento también puede ser emocional. Cuando el pensamiento es emocional, cuando por ejemplo es muy personal, el pensamiento emocional es emocional cuando es demasiado subjetivo, cuando está cargado de emociones. Si está cargado de emociones, es estar cargado de juicios muy personales, ¿cierto? Con la pereza intelectual, está en contra de la pereza intelectual. ¿La pereza intelectual en qué consiste? En que la persona no quiere leer a otras fuentes, solamente quiere centrarse en su propia fuente, no quiere informarse de otras oportunidades intelectuales, se concentra solamente en lo suyo, ¿cierto? Y la mente estrecha, ¿no es cierto? Entonces es importante sostener que estas tres ideas que ustedes están viendo aquí, ¿no es cierto?, con respecto al pensamiento crítico, guardan relación de alguna u otra forma estas tres definiciones, la de Witt, la de Herder y la de Kurgan, ¿no es cierto? El pensamiento crítico debe ser contrastado con el pensamiento no crítico, ¿no?, con el pensamiento habitual o rutinario, ¿no? Ese que nos dije hace un momento, antes de iniciar nuestra sesión, que tenemos muchas ideas que son las que conducen nuestros actos, ¿cierto? Y muchas de esas ideas a veces son ideas no racionales, son ideas comunes, son ideas de sentido común, ¿no es cierto? Debemos contrastarla con la lluvia de ideas, ¿no? Porque la lluvia de ideas, o el brainstorming, es el pedido que uno le hace a ciertas personas en un grupo para que nos digan simplemente a ver qué cosas se les ocurre a cada uno con respecto a algo. Eso ayuda, pero después es bueno ver si de todas las ideas que se están produciendo en un grupo, algunas de ellas, cuál tiene lógica y cuál puede servir más que las otras. Pero no es lo mismo pensamiento crítico que lluvia de ideas. Hay que diferenciar del pensamiento creativo, hay que diferenciar del pensamiento prejuicioso, ¿cierto? Aquel tipo de pensamiento que no ha sido comprobado, ¿cierto?
hay que distinguirlo del pensamiento emocional. Ya se lo dije, el pensamiento emocional es muy personal. Está cargado de subjetividad. Y no hay nada más subjetivo que las propias emociones de la persona. ¿No es cierto? Y hay que contrastarlo también con el pensamiento intuitivo. Ese pensamiento que a veces nos permite resolver los problemas, pero sin darnos cuenta de los pasos que hemos seguido. ¿No? Esa es la característica de la reflexión. ¿No? Llegamos a la solución de un problema, pero no sabemos cómo. ¿No es cierto? Hemos de repente captado simultáneamente algunas variables y hemos dado con la solución. El pensamiento lógico no. El pensamiento lógico sigue ciertos pasos. 1, 2, 3, 4. Es sucesivo. El pensamiento intuitivo es válido, también sigue, pero tiene otra naturaleza, tiene otras características. Y eso es otro tipo de pensamiento. ¿No es cierto? Ahora, ¿cómo podemos darnos cuenta de nuestro pensamiento? O sea, para poder hacer metapensamiento, para poder desarrollar el pensamiento crítico, es importante que nosotros identifiquemos, aparte de la definición que yo les mostré, es importante que nosotros identifiquemos de qué se compone el pensamiento. ¿Cierto? Como les vuelvo a repetir, un pensamiento puede ser una idea simple, como puede ser un tremendo sistema teórico que explica algo. ¿Cierto? Evidentemente, estos componentes del pensamiento se van a visualizar mejor, ¿cierto? Se van a aplicar mejor si ustedes tienen, por ejemplo, un tremendo sistema teórico, ¿cierto? O un conjunto de ideas más o menos orgánicas con respecto a la explicación de algo. Por ejemplo, la vida, por ejemplo, el inconsciente, por ejemplo, el desarrollo prenatal, etcétera, etcétera, ¿cierto? En la cual nosotros podemos encontrar un conjunto de ideas muy sistemáticas, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de estos componentes o estos elementos del pensamiento, en esa medida creo que vamos a lograr ser más rigurosos con las ideas que nosotros estamos leyendo, estamos produciendo, estamos escuchando. O sea, tenemos que identificar estos componentes. En toda idea, en todo conjunto de ideas, en una idea bien compleja, ¿no es cierto?, podemos encontrar todos estos elementos. Un propósito, una pregunta en cuestión, información, una inferencia, conceptos, supuestos, consecuencias y puntos de vista. Todos esos elementos podemos encontrar, ¿no? O sea, a la hora que nosotros leemos una teoría, o leemos una frase, o una idea, podemos encontrar que hay propósito en esa idea. Tiene una meta, sugerirnos algo, explicarnos algo, persuadirnos de algo. Ahí hay un propósito. Luego, pretende resolver un problema, ¿no es cierto? O ya lo resolvió, ¿no es cierto? O nos está planteando, por ejemplo, ya una pregunta, un interrogante, ¿no? Si leemos, por ejemplo, sobre el inconsciente, y leemos sobre Freud, él nos va a explicar, ¿no es cierto?, sobre la conducta humana, nos va a decir, no, la conducta humana, pues, tiene elementos inconscientes, nos va a explicar, ¿no es cierto?, nos va a explicar. Y no solamente nos va a resolver problemas, sino que es probable también que nos resuelva problemas que necesiten a su vez ser resueltos. De repente ya no por él, sino por otras personas que sean sus discípulos, o sean sus continuadores, o seamos nosotros como estudiantes. Toda idea, o toda idea compleja, tiene información que se refiere a datos, a hechos de la realidad. ¿No es cierto? ¿No? A hechos que pueden ser inmediatos o posteriores, que se refiere a la realidad. Debería de referirse a la realidad, aunque hay ideas que no se refieren necesariamente a la realidad porque son ideas irracionales. Las ideas pretenden inferir algo, llegar a ciertas conclusiones, ¿no? A veces nosotros leemos y vemos que el autor en sus ideas incluye algo, termina con algo con respecto a lo que está explicado, ¿no? Una idea o un conjunto de ideas complejas está compuesto de conceptos, está compuesto de nociones, conceptos, está compuesto de un conjunto de conceptos, de juicios, de proposiciones. Está compuesto del conjunto de proposiciones, conceptos, es decir, una teoría, ¿cierto? Está compuesto de conceptos que también se definen dentro de la idea, ¿no? Una idea está compuesta de supuestos también, de presuposiciones. Por ejemplo, si cogemos la idea psicoanalítica freudiana, original es parte del supuesto de que el hombre es malo por naturaleza.
de que el hombre tiene unos instintos salvajes por naturaleza, parte de un supuesto, ¿es cierto? Parte de algo previsto. Y una idea tiene implicaciones, tiene consecuencias. O sea, no solamente es una explicación sobre algo, sino que también avisora qué consecuencias para la actuación de uno puede tener el haber interpretado de esa manera la conducta humana, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también nos da un punto de vista, ¿no? El autor da su punto de vista, su manera de ver las cosas, su manera de ver la conducta. Entonces, si ustedes analizan una idea, ¿no es cierto?, una teoría, una explicación sobre algo, busquen ustedes identificar todos estos componentes. Y eso nos va a ayudar a nosotros, ¿no es cierto?, a tener un pensamiento mucho más riguroso que el simplemente hecho de pensar, ¿no? Entonces, el pensamiento tiene esos componentes. Yo creo que en la medida que nosotros tomemos conciencia de estos componentes, vamos a orientar nuestro pensamiento en la dirección del pensamiento crítico. Ahora, pero ahí nomás no queda la cosa. Acá hemos identificado los componentes del pensamiento, pero también podemos hablar de lo que son los indicadores de calidad del pensamiento. O sea, para averiguar si nuestras ideas, si las teorías, ¿no es cierto?, tienen estándares de calidad. ¿Qué calidad tienen las teorías? O sea, le vamos a exigir a las teorías ciertos indicadores, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de indicadores, hablamos de eso. ¿Qué tan claras son las ideas de este autor? ¿O qué tan claras son las ideas de esta persona que me está comunicando algo? ¿O que me está explicando algo? ¿Está siendo claro el autor? ¿Qué tan claro está siendo? ¿Estará siendo exacto? ¿Se podrá verificar lo que me está diciendo? ¿Estará siendo preciso? ¿Estará siendo específico? ¿O estará siendo demasiado genérico? ¿En qué grado de relación guardan las ideas? ¿Corresponden con los hechos o no corresponden con los hechos? ¿Qué profundidad tienen sus ideas? Por ejemplo, comparen ustedes, ya estamos un poco entre gente que está estudiando psicología, comparen ustedes, por ejemplo, la profundidad explicatoria del cognitivismo con la profundidad explicatoria del enfoque cognitivo. ¿Se dan cuenta ustedes las diferencias, los diferentes grados de explicación? Da la impresión de que el enfoque cognitivo se queda en la periferia de la explicación. Parece que de la realidad solamente explicara el nivel 1 y el nivel 2 de la realidad, por darles un ejemplo. Pero están otros enfoques un poco que profundizan un poco más la explicación de la realidad, avanzan al nivel 3 o al nivel 4, por ejemplo. Ustedes piensan, profundizan un poco en la realidad. ¿Qué cosa significa profundizar en la realidad? Buscar nuevas relaciones, buscar otras variables, ¿correcto? Después, la amplitud de las ideas. ¿Qué amplitud tiene? ¿Me presentan otras perspectivas? ¿Es producto de varias perspectivas? ¿Es la síntesis de otras perspectivas? ¿O es solamente una perspectiva la que me está presentando el autor? Y por último, la lógica. La combinación de ideas con cierta relación entre sí y con sentido. Entonces, si ustedes por un lado identifican los componentes y por otro lado le aplican estos estándares de calidad, eso les va a servir a ustedes para lo que lean o de aquello que se informen y de aquello que produzcan también puede llegar al inicio de la exposición con relación a qué cosas se necesitan. Entonces, ustedes, por ejemplo, tienen esto, ¿cierto? Preguntas, hacerse preguntas. Yo uso estándares intelectuales para pensar mejor. Aquí presento algunas de las más importantes. Sé claro, pueden plantear lo que quieren decir, pueden dar ejemplos, uno que comienza a ser inquisitivo. Sé certero, ¿está seguro que es verdad? ¿No? Sé relevante, ¿está relacionado con lo que estamos pensando? Porque a veces hay personas que pueden dispararse por algunas ideas, ¿no?, que no tienen o no guardan razón por lo que estamos hablando. Sé lógico, encaja todo correctamente, encaja las ideas. Sé justo, consideras que todo tu comportamiento da sentido a los demás. Claro, hay una especie de compromiso social a aquello que estamos pensando. Siempre pensamos con respecto a la realidad, y la realidad está formada por personas. Y las ideas que nosotros producimos tienen consecuencias sociales, por ejemplo. ¿Cierto? Y algunas consecuencias sociales hay que medirlas. Entonces, hacernos estas preguntas es hacer un poco de la conclusión.
¿es cierto? Una parte de la metacognición es el metapensamiento. Otra denominación para el metapensamiento es pensamiento. ¿Correcto? Entonces, seguimos, ¿no? En consecuencia, pensar críticamente es volumen, seguir el hilo de las evidencias hasta donde ella los quiere. Claro, porque nosotros tenemos que ver, pues, si estas ideas guardan relación con la práctica, guardan relación con la realidad, ¿no? Tenemos que ver todas las posibilidades que me están brindando las ideas. Confiar en la razón más que en la emoción, ¿no es cierto? Porque si no confío en la emoción, estoy confiando en mi subjetividad, en cómo me impactan a mí las cosas, y no necesariamente cómo me impactan a mí las cosas guarda relación con lo que deben ser las cosas realmente, ¿correcto? Ser preciso, considerar toda la gama de posibles puntos de vista y explicaciones, dudar, siempre es bueno dudar, ¿no? ¿Estará en lo correcto? ¿Estará en lo cierto? ¿Será una explicación acabada? Preguntarse. Yo creo que esa es la idea. Sopesar los efectos de las posibles motivaciones y prejuicios del autor, por ejemplo, ¿no? Y este señor no hemos ayudado a culturas, por ejemplo, cuando uno lee la bibliografía freudiana, uno encuentra que un poco su biografía lo llevó a él a postular algunas ideas sobre el complejo de Edipo, sobre la relación de padres y hijos, ¿es cierto? En las motivaciones. Los prejuicios, ¿no? Porque ustedes saben que las ideas son producidas por seres humanos, y los seres humanos viven su vida. Y la vida a veces no necesariamente es totalmente racional ni razonable, ¿verdad? Entonces hay que averiguar eso. Estar más interesado en encontrar la verdad que en tener la razón, pero no mi razón, sino en encontrar la verdad. No mi razón, sino la verdad. No rechazar ningún punto de vista autodecente. O sea, es bueno estar abierto a otras perspectivas. ¿Es cierto? Y ustedes saben que en psicología eso ocurre bastante. ¿Es cierto? Tenemos muchas perspectivas, ¿no? Sobre cómo se interpreta la mente humana. Estar conscientes, eso exige la metacognición y por lo tanto el metapensamiento, de que nuestros prejuicios y sesgos para impedir que influyan nuestros juicios, pueden impedir, o sea, pueden nuestros prejuicios sesgar las ideas. Y a veces hacer que nosotros lo que estemos leyendo ya se sesgue. ¿Correcto? Entonces, fíjense ustedes este cuadrito, ¿no? Si nosotros aplicamos los estándares de calidad que hemos visto en la lámina anterior a los componentes del pensamiento, ¿qué es lo que debemos lograr? ¿Qué es lo que vamos a desarrollar? ¿Rasgos de personalidad o estados intelectualmente? O sea, vamos a lograr en las personas ciertos rasgos de personalidad asociados al pensamiento crítico, ¿no? Pero esto es un trabajo que hay que hacerlo con educación, es un trabajo que hay que hacerlo en el fragor, ¿es cierto?, del cuestionamiento de las ideas, enseñarle a los alumnos a hacer juicios verdaderamente críticos, ¿cierto? Cuando nosotros aplicamos estos estándares a estos componentes, podemos desarrollar en las personas eso. ¿Eso qué significa? Eso significa que podemos desarrollar rasgos de personalidad en ese sentido. ¿Cuáles? Estos, por ejemplo: la humildad intelectual, la imparcialidad, la perseverancia intelectual, la confianza en la razón, la entereza intelectual, la empatía intelectual, la autonomía intelectual y la integridad intelectual. Que son ya, si ustedes observan bien, más rasgos de personalidad que se podrían desarrollar en las personas como consecuencia de estar enfrascados en un diario y continuo de educación en este sentido, ¿es cierto? Ahí les he puesto ya los opuestos, ¿no? Por ejemplo, la humildad intelectual está en oposición a la arrogancia intelectual, ¿no? Y que no sea la arrogancia, el creer, ¿es cierto?, que la verdad de uno es la única verdad, ¿es cierto? La entereza intelectual versus la cobardía intelectual, ¿no? Es decir, tener el valor para sostener las ideas cuando uno cree que esas ideas son las más correctas, ¿cierto? La empatía intelectual es la capacidad que nosotros podemos tener de ponernos en el lugar de otro teórico y ver su perspectiva. La autonomía intelectual es la conformidad intelectual, por ejemplo, el saber defender nuestras ideas y no permitir que se contaminen, sobre todo si sabemos que pueden tener mucho de verdad.
La integridad intelectual versus la hipocresía intelectual, ¿no? A veces uno se presta a las ideas del otro y no respeta las ideas. La perseverancia intelectual versus la pereza intelectual. La pereza intelectual es la gente que no quiere pensar. Yo creo que los universitarios, nosotros los psicólogos, tenemos que ser perseverantes intelectualmente, ¿no? Por lo mismo que nunca vamos a terminar de estudiar y comprender el comportamiento humano, con esa misma razón, ¿no? La pereza intelectual es la pereza que se nota, ¿no? No queremos leer más, queremos leer poco, ¿es cierto? Cuanto menos leamos, mejor. Eso está en contra de eso, ¿es cierto? La confianza en la razón versus la desconfianza en la razón y la evidencia, ¿no? Hay que confiar en la razón. Y versus imparcialidad versus la injusticia intelectual. Uno debe ser imparcial. Si uno se parcializa, ¿qué cosa es lo que comete? Comete injusticia intelectual, comete parcialidad intelectual. Y cuando se trata de la verdad y de los hechos, uno tiene que ser impar. Yo creo que con este breve desarrollo de las ideas, he dado por concluido esto que es pensamiento. Estoy ya y abierto a la pregunta. Espero que haya sido claro. Espero que haya sido claro, ameno y no aburrido, y espero haber generado la reflexión en ustedes, porque lo que quería yo era que ustedes reflexionen sobre esto. Y por lo menos salgan de esta clase pensando en lo importante que es saber pensar bien, ¿no es cierto? Y pensar con eficiencia y con eficacia, con rigor, ¿no es cierto? Saber separar lo que es emocional de lo que es lo objetivo. Porque lo emocional, como lo vuelvo a repetir, es lo más personal que pueda. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí. ¿A qué se refiere con mente estrecha? La mente estrecha es la mente que solamente se coge de un solo punto de vista y no se abre a otro punto de vista. La mente estrecha es la mente de la persona que solamente cree en sus ideas, solo en sus ideas, nada más que sus ideas, y piensa que sus ideas son las únicas verdaderas y no acepta otras ideas. Por ejemplo, es probable que la gente muy conservadora, muy conservadora, no quiera más que sostener sus ideas, no quiere abrirse a otras ideas y entonces se comporte como mente estrecha. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué más? Una consulta. Sí. ¿La religión estaría encajada dentro del pensamiento emocional? Por ejemplo, y debe contribuir bastante al pensamiento. Aunque los teólogos se esfuerzan por hacer sistematizaciones filosóficas sobre la forma y desenvolvimiento de Dios, ¿es cierto? Pero no sé por qué se vuelvan críticos. O sea, no incentivan el pensamiento crítico. Nadie cuestiona a Dios, simplemente cree por fe. ¿La fe en qué quedaría? Claro, es que el problema es que el sistema teórico, filosófico, con relación a Dios es dogmático. Entonces cierran su sistema de ideas, ¿no es cierto? Y finalmente no los someten a la cuestión crítica final, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, contrastarla con la teoría evolucionista. Es dogmática. El dogma, por ejemplo, estaría en oposición al pensamiento crítico, porque el dogma es cerrado, es unilateral, es parcial, ¿no es cierto? En cambio, el pensamiento crítico te dice no, sea alternativo, busca perspectivas, ve otras cosas, infórmate de otros aspectos, evalúa cómo estás pensando. Es muy importante que en los cursos y asignaturas los profesores conozcan esto, porque hoy en día los profesores ya no pueden solamente enseñar su curso, sus contenidos curriculares. Los profesores tienen que saber estas cosas para que a la hora que enseñen sus contenidos curriculares, de paso, estén entrenando a sus alumnos en estas actividades intelectuales. Entonces hacen una doble función, ¿no? Mientras están enseñando sus contenidos curriculares, están enseñando a criticar. Y están enseñando a criticar mientras están desarrollando sus contenidos curriculares. Yo soy Dios mío. Es importante que los profesores sepan esto. Y bien claro. Sí, Llegué un poco tarde, pero hice una alusión sobre el pensamiento crítico. No sé si el pensamiento intuitivo. Ya.
no sé si desarrolló la idea de que el pensamiento crítico tiene que ser siempre consciente, o porque había entendido en un libro que el pensamiento intuitivo también puede ser bastante crítico y bastante racional, y que se podría entrenar, pero a veces se le desprecia, no sé. ¿Por qué? Porque es el... A ver, vamos a partir por partes. Tal y como he presentado las ideas del pensamiento crítico, tales y como las he presentado, podrían estar en oposición al pensamiento intuitivo. Los estudios que se han hecho de pensamiento intuitivo coinciden en que es un tipo de pensamiento que actúa simultáneamente y que llega a las conclusiones sin que la persona pueda visorar claramente cuáles son las variables y los pasos que ha seguido su pensamiento para llegar a la conclusión. Ahora, no quita que no sirva, sí sirve el pensamiento intuitivo, pero debe trabajarse o debe servir de puente para otros pensamientos que requieren que se conozcan los procesos, las etapas, las secuencias de una idea, ¿no es cierto? No digo que no sirva. Por ejemplo, muchos estudian el pensamiento intuitivo con empresarios, por ejemplo. Hay libros que hablan sobre los empresarios intuitivos o los proyectos intuitivos, y que gracias a sus intuiciones han logrado, por ejemplo, ganancias extraordinarias, han sabido olfatear el mercado, han sabido tener en cuenta la economía del momento, han sabido tener en cuenta las necesidades de los consumidores, han elaborado los productos y han logrado ciertos éxitos. Y si tú les preguntas cómo lo hicieron, es probable que no tengan una idea sistemática a la manera científica cómo lo lograron, pero sí es probable que te digan que confiaron en su intuición. A mí me interesaría saber en qué sentido esas ideas sobre la intuición, si se las educan, podrían orientarse racionalmente. Es probable que se pueda considerar como una primera aproximación a un pensamiento más sistemático, como una primera parte. Si tú lo entrenas al pensamiento intuitivo, ya prácticamente lo estás conduciendo en la línea de este pensamiento, de estas ideas sobre el pensamiento que estoy desarrollando acá. Sí. Pero tiene componentes objetivos. Pero si estaba el proceso, recién se estaba pensando yo en serio pensamiento crítico, pero ojo, ahora, el pensamiento emocional tiene componentes de la realidad, ¿verdad? Y los componentes de la realidad son mi realidad, por ejemplo. Porque el que está sintiendo, el que está necesitando, el que está emocionado soy yo. Y mi emoción está conectada con mi ser que vive y que siente, y que está conectado con la realidad. Entonces, también hay algo de verdad lo que yo estoy sintiendo, pero no necesariamente lo que yo estoy experimentando o vivenciando, necesariamente lo tengas que sentir tú. Si yo estoy enamorado, no necesariamente tú tienes que estar enamorado. Porque puede ocurrir, yo puedo estar enamorado de chica y la chica no. Son mis emociones. Ahora, claro, de que existen y son parte de la realidad, sí, porque yo estoy enamorado, ¿no es cierto? ¿No? Y así, hay muchos pensamientos emocionales entre la gente, ¿no? Con respecto a los terremotos, con respecto a las supersticiones, con respecto al conejito, con respecto al gato negro, con respecto, pues, a una serie de cosas, ¿no? Que tú abres un periódico, compras un periódico todos los días, ves las noticias, y tú te das cuenta de que hay muchos comportamientos que se orientan no por lo que la gente pueda decir con relación a unas ideas sistemáticas, sino simplemente sus ideas. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay más preguntas, quedo reconocido por su participación.